Hay versículos en la Biblia que inspiran, otros consuelan, algunos desafían, pero hay uno que lo cambia todo. Un versículo escrito siglos antes de Cristo, pero que parece narrar su crucifixión como si el autor hubiera estado presente en el Calvario. Es un testimonio, una llave, una puerta de salvación. Quédate conmigo porque hoy vamos a desentrañar el versículo más poderoso del Antiguo Testamento. Y no es solo un texto. Hoy hablamos de Isaías 53:5. Leamos el texto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Respira, porque lo que acabas de leer tiene capas y capas de profundidad teológica, espiritual y profética. Este versículo es el corazón del Evangelio en el Antiguo Testamento. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fragmento 1. La palabra hebrea traducida como herido implica una violencia profunda, como la de una espada que perfora carne. No fue una herida accidental, fue un ataque directo, y lo más importante, no por lo que él hizo, sino por nuestras rebeliones. Aquí, el autor establece la sustitución a alguien inocente, sufriendo por los culpables. ¿Puedes ver el eco del Calvario? La idea aquí es de algo completamente quebrantado, molido por nuestros pecados. Fragmento 2. Isaías no edulcora la imagen, la hace cruda, física, desgarradora, porque el pecado no es algo liviano, no es una travesura, y de nuevo, el foco está en nosotros. Fue por nuestros pecados. Este versículo no te deja esconderte, no te deja echar la culpa a Roma, a Pilato, ni a los fariseos. Dicen tú estabas en esa lista, yo estaba en esa lista. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fragmento 3. Esta parte nos rompe por dentro. Porque mientras el mundo busca paz en terapias, filosofías, drogas, dinero o aplausos, Isaías dice que la única paz verdadera cuesta sangre. El precio de nuestra paz no fue un discurso, ni una idea, y fue Él quien lo llevó. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Fragmento 4. Aquí, el versículo cambia de tono, de sufrimiento a sanidad. ¿Te das cuenta? El texto comienza con heridas, rebelión, pecado, pero termina con curación. Isaías está gritando al mundo, hay esperanza. Sí, él sufrió, pero su sufrimiento no fue inútil. Trajo sanidad espiritual, emocional, eterna. Para captar la magnitud espiritual de Isaías 53:5, necesitamos situarnos con precisión en el tiempo y en el drama que lo rodea. Isaías no fue simplemente un hombre con palabras hermosas, fue un profeta con un llamado abrasador, enviado en una época en que el pueblo de Dios caminaba por un filo invisible entre el juicio y la misericordia. Mientras que Israel se precipitaba hacia la destrucción a manos de Asiria, Judá todavía se mantenía en pie. Las amenazas externas, como el imponente imperio asirio, no hacían más que reflejar la crisis interna de un pueblo que ya no conocía a su Dios mucho más allá. No solo advierte, no solo exhorta. Isaías ve, a través de una ventana profética que trasciende su época, un horizonte que abarca siglos enteros. A pesar de las advertencias divinas, muchos líderes seguían confiando más en alianzas humanas que en el brazo del Altísimo. Pero, tambaleando, los judíos esperaban un Mesías vencedor, no un siervo doliente, un rey fuerte, no un hombre despreciado y humillado. Sin embargo, Isaías, con más de 700 años de anticipación, describe con una claridad asombrosa el carácter, el sufrimiento y el propósito del Mesías venidero. Lo que había comenzado como una nación santa, se había convertido en una sociedad espiritualmente erosionada, plagada de corrupción política, formalismo religioso, explotación de los débiles y abandono del pacto con Dios. Dolorosamente detallado, allí no se presenta un héroe convencional sino un sustituto sagrado, uno que se ofrece voluntariamente a ser traspasado, castigado, molido por otros. Está recibiendo una revelación directa de parte de Dios sobre un acontecimiento que cambiaría el rumbo de la historia humana. Este capítulo no es el resultado de la lógica o la observación humana. Es profecía pura, con una exactitud que ha dejado sin argumentos a escépticos y ha provocado la conversión de muchos estudiosos a lo largo de los siglos. Corría el siglo VIII a.C. Israel estaba dividido en dos reinos, el del norte y el del sur. Isaías entra en escena durante el reinado de varios reyes de Judá, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, un periodo turbulento tanto en lo político como en lo espiritual.
Pero he aquí lo extraordinario. Mientras otros profetas se limitaban a denunciar el pecado presente y anunciar el inminente juicio, Isaías va más allá. Este profeta no solo habla al corazón de su generación, habla al corazón de toda la humanidad caída. Es un siervo que se deja quebrantar, que acepta la humillación, que asume el dolor, pero no por sus propios errores, sino por los pecados de otros. Esta figura enigmática aparece de forma progresiva a lo largo de los capítulos 42, 49, 50 y finalmente estalla en su máxima expresión en el capítulo 53, un texto que por su intensidad, su precisión y su impacto ha sido llamado el quinto evangelio. Entre visiones celestiales, llamados a la santidad y anuncios de destrucción, Isaías comienza a esbozar la figura de un personaje único, el siervo de Jehová. Este siervo no viene con corona, ni con ejército, no habla con gritos, ni impone con fuerza, pero no nos equivoquemos. En su tiempo, esta visión era desconcertante. El capítulo 53 no se construye sobre metáforas vagas o imágenes místicas, es un texto poderoso. Es importante entender que Isaías no está imaginando, no está escribiendo poesía abstracta. Además, debemos subrayar que en la tradición judía, el capítulo 53 fue inicialmente comprendido como una descripción del Mesías. No fue sino hasta después del surgimiento del cristianismo que algunos intérpretes comenzaron a alegorizarlo, aplicándolo a la nación de Israel como un todo. Su profecía no solo denuncia, también consuela, no solo advierte, también revela esperanza. ¿Por qué ese cambio? Porque la aplicación cristiana de Isaías 53 a Jesús de Nazaret resultó tan contundente que fue necesario ofrecer una alternativa interpretativa distinta, aunque mucho menos convincente. En este contexto, Isaías se presenta no como un observador pasivo de los acontecimientos de su tiempo, sino como un canal directo de una visión divina que trasciende siglos y conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Por eso, cuando llegamos a Isaías 53:5, no estamos leyendo un versículo suelto, pero no se puede entender su profundidad sin primero entender el peso de la historia que lo envuelve. Estamos contemplando el clímax de una visión profética que comenzó desde los primeros capítulos del libro, una visión que se fue perfilando paso a paso, escena a escena, hasta explotar en un solo versículo que resume con asombrosa claridad el plan redentor de Dios para la humanidad. Este no es simplemente un texto conmovedor, es una bomba de precisión lanzada siglos antes del cumplimiento de su contenido. Estamos hablando de casi 8 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, en una época donde no existía ningún indicio visible de un Mesías moribundo, ni siquiera una forma de ejecución llamada crucifixión, como la que sufriría Jesús. Y no olvidemos este detalle, en Isaías vivió más de 700 años antes de la crucifixión de Jesús. Estamos siendo testigos de una intervención divina en la historia humana. Dios estaba anunciando desde las páginas antiguas del Antiguo Testamento la medicina para el alma del mundo. Un Salvador que no vendría con espada, sino con llagas. Que no vencería con fuerza, sino con sangre. En esa época, la crucifixión ni siquiera era una práctica común de ejecución. No sería usada sistemáticamente hasta siglos más tarde por los romanos. Y sin embargo, los detalles del sufrimiento del siervo reflejan con precisión lo que luego se experimentaría en el Gólgota. ¿Cómo pudo Isaías ver esto? ¿Cómo pudo hablar con tanta seguridad de alguien que vendría muchos siglos después? La única explicación razonable es esta: en Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo para registrar lo que Dios mismo haría en el tiempo perfecto. Así que, cuando leemos Isaías 53:5, no solo estamos leyendo la experiencia de un profeta frente al dolor de su nación, en ese único versículo convergen el dolor humano, la justicia divina y la misericordia eterna. Lo asombroso de Isaías 53:5 no se detiene en su belleza literaria o en su carga emocional. Lo verdaderamente desconcertante es su exactitud profética. El versículo fue escrito, y vale la pena repetirlo para enfatizar, aproximadamente en el año 700 a.C. Y sin embargo, Isaías 53 versículo 5 anticipa con escalofriante fidelidad cada elemento central de la crucifixión de Cristo, detalle por detalle, dolor por dolor, propósito por propósito. Fue herido por nuestras rebeliones. El término herido en el hebreo original puede traducirse como traspasado, una palabra muy específica que nos remite directamente a la forma en que Jesús fue crucificado, con clavos atravesando sus manos y pies, y una lanza
perforando su costado. La crucifixión no fue desarrollada sino siglos después por los persas y perfeccionada por los romanos. Es como si el profeta hubiese tenido acceso al guión del cielo antes de que la historia humana lo viviera en carne y sangre. Nadie en el siglo VIII a.C. usaba clavos para matar a criminales, pero Isaías ya habla de alguien traspasado, no por accidente, sino por rebeliones ajenas. ¿Cómo pudo Isaías describir con tanta precisión una forma de ejecución que no era siquiera conocida en su época? Esto no es una simple coincidencia. Molido por nuestros pecados. La palabra molido en hebreo implica una destrucción completa, una descomposición física. Lo hace con un nivel de especificidad que no es posible sin una revelación sobrenatural. Su rostro fue golpeado. Le arrancaron la barba. Fue escupido, humillado, coronado con espinas que le penetraron el cráneo. Isaías afirma que ese castigo tenía un propósito más profundo: darnos paz. Habla de shalom, pero no paz emocional pasajera. Una palabra hebrea que implica bienestar total, paz con Dios, restauración del alma, reconciliación espiritual. Esta imagen no representa simplemente un golpe o una tortura cualquiera. Es la imagen de un cuerpo hecho pedazos. Ahora bien, si estudias los relatos de los evangelios, descubrirás que Jesús fue sometido a una flagelación brutal antes de su crucifixión, con látigos romanos que desgarraban la piel. Y todo eso ocurrió exactamente como Isaías lo dijo, siglos antes, molido, sin duda, solo en cuanto a que cargó con los pecados de todos nosotros, inocente, completamente. Isaías no habla en términos simbólicos, describe una experiencia concreta de dolor físico y carga espiritual. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Aquí, el lenguaje cambia de lo físico a lo relacional. El apóstol Pablo más tarde lo confirmaría con claridad teológica en Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sin ningún conocimiento previo. La probabilidad es casi cero. ¿Y cómo llegó esa paz? Mediante un castigo que otro recibió. Jesús no fue simplemente víctima de la injusticia humana, fue el portador voluntario del castigo justo que correspondía a nosotros. La ira divina fue satisfecha. La deuda moral fue saldada. El manuscrito de Isaías, conocido como el Gran Rollo de Isaías, fue escrito al menos 100 años antes de Cristo y contiene este texto palabra por palabra. Vio más allá del velo del tiempo y describió el sacrificio redentor con más detalle que cualquier testigo ocular moderno. Nadie lo modificó después de los hechos. Solo puede entenderse si aceptamos que hay un Dios que gobierna la historia, que anuncia el fin desde el principio, como él mismo declara en Isaías 46:10. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ese versículo, junto a todo el capítulo 53, es una demostración irrefutable de que la Escritura es inspirada, viva y profética. Aquí el texto da un giro de esperanza. Desde lo más crudo del sufrimiento pasamos a lo más glorioso del resultado. Esa llaga, esa herida mortal, trajo sanidad. Y no se trata únicamente de sanidad física, aunque Dios puede sanar los cuerpos, sino de algo mucho más profundo en sanidad espiritual. Perdón total, limpieza de conciencia, restauración interior. Jesús fue herido en la carne para que tú pudieras ser restaurado en el alma. Y esa promesa no nació en los evangelios, nació aquí, en Isaías 53:5. Con una vez más, siglos antes de que la cruz siquiera existiera como símbolo o instrumento de muerte, casualidad, conspiración o inspiración divina. Frente a este nivel de exactitud, las opciones se reducen a 3. Casualidad. Sería como si alguien del año 1300 hubiera descrito con precisión un trasplante de corazón, con todos sus procedimientos, emociones y resultados. 2. Conspiración. Alguien manipuló los evangelios para que encajaran con Isaías. Imposible. 3. Inspiración divina. La única opción lógica que queda. Isaías fue guiado por el Espíritu de Dios. Isaías 53:5. Por sí solo es suficiente para afirmar con autoridad que la Biblia no es una invención humana, ni un mito antiguo. Este nivel de precisión, mantenido a lo largo de siglos, no puede explicarse por inteligencia humana ni por tradición oral. Yo anuncio el fin desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Cuando Isaías dice que Él fue molido por nuestros pecados, te está recordando que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Él ya pagó. El castigo fue sobre Él, no sobre ti, y su llaga fue por ti.
Eso te libera, te limpia, te restaura. Por eso este versículo es poderoso, porque transforma vidas. Ahora, algunos dirán, pero Isaías no menciona a Jesús directamente. Correcto, porque fue escrito 700 años antes. Y sin embargo, los primeros cristianos, como Pedro en su primera carta, primera de Pedro 2:24, citaron este pasaje directamente y dijeron, por cuya heridas fuisteis sanados. Incluso, el etíope eunuco estaba leyendo Isaías 53, cuando el Espíritu Santo envía a Felipe para explicarle que ese pasaje hablaba de Jesús. No es coincidencia, es revelación. Aquí es donde esto se vuelve real. Tú puedes conocer este versículo, incluso memorizarlo, pero has dejado que te atraviese. Este versículo es una puerta, una oportunidad, una verdad poderosa que te dice, no necesitas seguir cargando la culpa, el castigo ya fue pagado. Pero si ignoras esta verdad, sigues cargando tú lo que Cristo ya llevó. Hoy puedes decidir creer, rendirte, abrazar esta promesa. Si este mensaje te habló, déjalo en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite saber que aún hay esperanza. Y si quieres más contenido como este, suscríbete, porque aún hay mucho más poder escondido en las Escrituras. Y vamos a descubrirlo juntos.